Todo lo que construyas sin gratitud se derrumbará frente a tus ojos. Marido firmó el divorcio y se casó tras recibir un riñón de su esposa, pero el riñón lo rechazó. Amanda Torres sostenía el teléfono con manos temblorosas mientras miraba las fotografías en la pantalla. Ahí estaba él, Eduardo, su esposo, besando a otra mujer frente a un arco de flores blancas. La publicación decía: comenzando mi nueva vida con mi verdadero amor. Sus dedos recorrieron inconscientemente la cicatriz que atravesaba su abdomen, esa marca permanente que le recordaba lo que había entregado apenas 2 meses atrás. Un riñón, su riñón. Y ahora él celebraba su boda con Camila Ruiz, mientras ella apenas podía respirar del dolor que le apretaba el pecho. Amanda cerró los ojos, dejó caer el teléfono sobre la cama y se preguntó cómo había llegado hasta ese punto de absoluta destrucción. Antes de continuar con esta historia, queremos saludarte y agradecerte por estar aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, desde qué ciudad o país nos acompañas. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. Ahora sí, regresemos al inicio de esta historia que te va a partir el corazón. Todo había comenzado de manera muy diferente, en una noche que prometía ser mágica. 6 meses antes de ese momento desgarrador frente al teléfono, Amanda Torres y Eduardo Torres habían entrado del brazo al restaurante Le Jardin, uno de los lugares más elegantes de Houston. Ella llevaba un vestido azul marino que Eduardo le había regalado esa misma tarde, y él lucía un traje gris que resaltaba sus ojos verdes. Celebraban 8 años de matrimonio, 8 años que Amanda consideraba los mejores de su vida. La mesera los condujo hasta una mesa junto a la ventana, con vista al skyline iluminado de la ciudad. Eduardo había reservado con semanas de anticipación porque sabía que ese era el restaurante favorito de Amanda. Ella trabajaba como enfermera en el turno nocturno del Hospital Memorial y él era ingeniero civil con su propia firma de construcción. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta, exitosos, enamorados, estables. Amanda tomó la mano de Eduardo sobre la mesa y sonrió con esa calidez que la caracterizaba. Ella siempre había sido así, entregada, amorosa, dispuesta a hacer cualquier cosa por las personas que amaba. Eduardo le devolvió la sonrisa y levantó su copa de vino tinto para brindar. «Por 8 años más, mi amor», dijo él con voz suave. «Por toda una vida juntos», respondió ella, chocando su copa contra la de él. El sonido del cristal resonó como una promesa entre ambos. Ordenaron sus platillos favoritos y conversaron sobre todo y nada. Amanda le contaba anécdotas del hospital, de pacientes que la habían conmovido, de compañeras que se habían vuelto sus amigas. Eduardo hablaba de un proyecto nuevo, un conjunto de edificios residenciales que podría catapultar su negocio a otro nivel. Ella lo escuchaba con atención, orgullosa de los logros de su esposo, sin imaginar que esa noche marcaría el inicio de una pesadilla. Estaban esperando el postre cuando Eduardo se llevó la mano al costado derecho. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Amanda dejó su tenedor sobre la mesa y lo miró con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó inclinándose hacia él. Eduardo intentó sonreír, restarle importancia, decir que solo era un calambre, pero el dolor se intensificó. Sudor frío comenzó a brotar de su frente. Amanda, con su instinto de enfermera activado al máximo, se puso de pie justo cuando Eduardo se desplomó sobre la mesa. El restaurante entero se quedó en silencio. La mesera corrió hacia ellos. Amanda ya estaba revisando el pulso de Eduardo, gritando que alguien llamara a una ambulancia. Su entrenamiento médico se activó automáticamente, pero su corazón de esposa latía desbocado. Eduardo estaba pálido, respiraba con dificultad, se quejaba de un dolor insoportable en la espalda baja y el costado.
Ella sabía que esos síntomas no eran buenos, que podían indicar algo grave. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Los paramédicos lo estabilizaron y lo subieron a la camilla. Amanda subió con él, sosteniendo su mano durante todo el trayecto al Hospital Memorial, el mismo lugar donde ella trabajaba. Las luces de neón de Houston pasaban borrosas por las ventanas mientras las sirenas rasgaban la noche. Eduardo la miraba con ojos vidriosos, asustado, aferrándose a su mano como si fuera lo único sólido en medio del caos. En urgencias, los doctores lo atendieron de inmediato. Amanda tuvo que quedarse en la sala de espera, algo que la desesperaba. Ella estaba acostumbrada a ser quien cuidaba a los pacientes, no quien esperaba noticias desde afuera. Se paseaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas, rezando en silencio. Pasaron 2 horas que se sintieron eternas hasta que el doctor Rafael Cortés, el jefe de nefrología y uno de los médicos más respetados del hospital, salió a buscarla. Amanda conocía al doctor Cortés de vista, habían coincidido en pasillos y juntas médicas, pero nunca habían tenido una conversación profunda. Él era un hombre de 45 años, de cabello entrecano y mirada seria pero amable. Cuando le pidió que lo acompañara a su oficina, Amanda sintió que las piernas le temblaban. Las malas noticias siempre se daban en privado. Eso lo sabía bien. Se sentaron uno frente al otro. El doctor Cortés tomó aire antes de hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Le explicó que Eduardo sufría de insuficiencia renal avanzada, que sus riñones estaban fallando de manera acelerada y que necesitaba un trasplante urgente. La lista de espera para un riñón compatible podía tardar años, años que Eduardo probablemente no tenía. La otra opción era encontrar un donante vivo compatible. Amanda sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo era posible que Eduardo estuviera tan enfermo y ninguno de los dos lo supiera? El doctor explicó que la insuficiencia renal podía ser silenciosa durante mucho tiempo, manifestándose solo cuando el daño era considerable. Los síntomas que Eduardo había ignorado durante meses, el cansancio, la hinchazón leve, los dolores de espalda, ahora cobraban sentido. Sin pensarlo 2 veces, Amanda dijo: hagan las pruebas, yo puedo ser su donante. El doctor Cortés la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Le advirtió que donar un riñón era una cirugía mayor, que habría riesgos, que viviría el resto de su vida con un solo riñón funcional. Amanda no pestañeó. «Es mi esposo», dijo con voz firme. «Haría cualquier cosa por él». Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos, análisis de sangre, estudios de compatibilidad, evaluaciones psicológicas. Amanda pasó por todo sin quejarse. Cuando los resultados llegaron, confirmaron lo que ella esperaba. Era compatible. Su riñón podía salvar a Eduardo. Ella lloró de alivio cuando se lo dijeron, pero no todos estaban felices con su decisión. Su madre, Claudia, una mujer de 60 años, con el cabello completamente gris y una mirada llena de sabiduría, la visitó una tarde en su departamento. Se sentaron en la sala y Claudia tomó las manos de su hija entre las suyas. «Mija, ¿estás segura de esto?», preguntó con voz temblorosa. «Es tu cuerpo, tu salud. ¿Y si algo sale mal?». Amanda intentó tranquilizarla, diciéndole que los doctores eran los mejores, que las probabilidades de éxito eran altas, que Eduardo la necesitaba. Pero Claudia negó con la cabeza. «No me malentiendas, quiero mucho a Eduardo, pero tú eres mi hija. Me preocupa que estés tomando esta decisión por miedo a perderlo, no por amor verdadero». Amanda se ofendió por esas palabras. «Claro que es por amor, mamá. Cuando amas a alguien, te sacrificas por esa persona». Su madre suspiró profundamente y la abrazó. «Está bien, mija. Solo quiero que sepas que el amor verdadero no debería pedirte que te mutiles por él». Amanda no entendió esas palabras en ese momento. Las entendería después, cuando ya fuera demasiado tarde.
La fecha de la cirugía se programó para un martes por la mañana. Amanda entró al quirófano primero. Las luces blancas y frías del techo la cegaban mientras los enfermeros la preparaban. Le colocaron la vía intravenosa, le pusieron la mascarilla de oxígeno, le pidieron que contara hacia atrás desde 10. Ella llegó hasta el 7 antes de que la anestesia la sumergiera en la oscuridad. Eduardo entró al quirófano contiguo minutos después. 2 equipos médicos trabajando simultáneamente, uno extrayendo el riñón sano de Amanda, otro preparando el cuerpo de Eduardo para recibirlo. Era una coreografía médica perfecta, ejecutada con precisión milimétrica. El doctor Cortés supervisaba ambos procedimientos, moviéndose entre las 2 salas, asegurándose de que todo saliera bien. La cirugía duró 6 horas. Amanda despertó primero, confundida, con un dolor punzante en el costado izquierdo. Una enfermera le sonrió y le dijo que todo había salido perfecto. Eduardo despertó media hora después en la habitación de al lado. Lo primero que preguntó fue por Amanda. Le informaron que ella estaba bien, que su riñón estaba funcionando en su nuevo cuerpo, que le había salvado la vida. Los primeros días de recuperación fueron difíciles para ambos. Amanda sentía como si le hubieran arrancado una parte de sí misma, lo cual técnicamente era cierto. Cada movimiento le dolía, cada respiración profunda le recordaba lo que había hecho. Pero cada vez que pensaba en Eduardo vivo y recuperándose, el dolor valía la pena. Eduardo recibía visitas constantes. Sus socios de la empresa, amigos, familiares, todos iban a verlo, a felicitarlo por haber sobrevivido, a alabar el sacrificio de Amanda. Él sonreía, agradecía, hablaba de lo afortunado que era de tener una esposa tan dedicada. Amanda lo visitaba en su habitación cada día, arrastrándose por los pasillos del hospital, con su bata de paciente, aferrándose a su suero portátil, solo para verlo y asegurarse de que estuviera bien. Una tarde, mientras ella se sentaba con dificultad en la silla junto a su cama, Eduardo tomó su mano y lloró. «Gracias», le dijo con voz quebrada. «Gracias por darme una segunda oportunidad de vivir. Te amo tanto». Amanda también lloró, pero de felicidad. Creyó en ese momento que su matrimonio se había fortalecido, que ese sacrificio los había unido para siempre. Ambos fueron dados de alta la misma semana. Regresaron a casa juntos, moviéndose con cuidado, ayudándose mutuamente. Amanda había pedido un mes de incapacidad en el hospital. Eduardo también dejó temporalmente su empresa en manos de sus socios. Era tiempo de recuperarse, de sanar, de reconstruirse. Las primeras semanas en casa fueron relativamente tranquilas. Amanda se encargaba de cocinar comidas saludables para ambos, de asegurarse de que Eduardo tomara sus medicamentos inmunosupresores a tiempo, de cambiar sus vendajes. Ella ignoraba su propio dolor, escondiéndolo detrás de sonrisas forzadas. Lo importante era que Eduardo se recuperara, pero algo comenzó a cambiar sutilmente. Eduardo pasaba más tiempo en su teléfono, enviando mensajes, sonriendo ante la pantalla. Cuando Amanda le preguntaba quién era, él decía que eran sus socios, nada importante. Empezó a salir temprano en las mañanas, diciendo que necesitaba revisar cosas en la oficina, aunque apenas llevaba 3 semanas de recuperación. Regresaba tarde, cansado, distante. Amanda lo atribuía al estrés, al proceso de adaptación post-trasplante, a las hormonas. Los doctores habían advertido que los medicamentos inmunosupresores podían causar cambios de humor. Ella decidió ser paciente, darle espacio, confiar en que todo volvería a la normalidad pronto. 2 meses después de la cirugía, un viernes por la tarde, Eduardo llegó a casa más temprano de lo usual. Amanda estaba en la cocina preparando la cena, tarareando una canción. Escuchó la puerta abrirse y se giró con una sonrisa. «Llegaste temprano, mi amor. La cena estará lista en...». Las palabras murieron en su garganta cuando vio la expresión en el rostro de Eduardo. Él llevaba un sobre manila en la mano.
lo dejó sobre la mesa del comedor sin decir nada. Amanda se acercó lentamente, limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué es eso?», preguntó con un hilo de voz. Eduardo no la miraba a los ojos. «Ábrelo», dijo simplemente. Con manos temblorosas, Amanda abrió el sobre. Sus ojos recorrieron el encabezado del primer documento. Solicitud de divorcio. Las letras se volvieron borrosas. Tuvo que leer la línea 3 veces antes de que su cerebro procesara lo que estaba viendo. Levantó la mirada hacia Eduardo, esperando que le dijera que era una broma, un error, cualquier cosa menos lo que temía. «Amanda, te agradezco todo lo que hiciste por mí», comenzó Eduardo con voz mecánica, como si hubiera ensayado ese discurso. «Me salvaste la vida y siempre estaré en deuda contigo. Pero necesito ser honesto. Quiero ser feliz. Y tú eres una gran esposa, perfecta en muchos sentidos, pero no eres la compañera que necesito para esta nueva etapa de mi vida». Amanda sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?», logró articular. «Te di mi riñón hace 2 meses». «¿2 meses, Eduardo? ¿Y ahora me sales con esto?». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Eduardo finalmente la miró, pero su mirada era fría, desprovista de la calidez que alguna vez tuvo. «Precisamente por eso necesito hacerlo ahora. Tengo una segunda oportunidad de vivir, Amanda. No voy a desperdiciarla quedándome en un matrimonio que ya no me llena. Tú no hiciste nada malo, créeme. Simplemente ya no siento lo mismo». Ella cayó de rodillas sollozando. «¿Hay alguien más?», preguntó, aunque temía la respuesta. Eduardo guardó silencio, lo cual fue respuesta suficiente. «Firma los papeles, Amanda. No compliquemos esto. Te voy a dejar la casa. Puedes quedarte con todo. Solo déjame ir». Amanda lloró durante horas esa noche. Suplicó, preguntó qué había hecho mal, prometió cambiar, intentó recordarle los 8 años juntos, la cirugía, el sacrificio, pero Eduardo ya había tomado su decisión. Al día siguiente, con las manos temblorosas y lágrimas cayendo sobre el papel, Amanda firmó los documentos de divorcio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque su dignidad ya no le permitía rogar. Una semana después, mientras intentaba rehacer su vida en esa casa ahora vacía y silenciosa, Amanda abrió Instagram distraídamente. En su feed apareció una publicación que le destrozó lo poco que quedaba de su corazón. Eduardo Torres, su Eduardo, vestido de traje blanco, besando a una mujer más joven frente a un arco de flores. Camila Ruiz, decía el tag. La descripción decía: «Comenzando mi nueva vida con mi verdadero amor». Amanda dejó caer el teléfono sobre la cama. Sus dedos se movieron automáticamente hacia la cicatriz en su abdomen, esa línea irregular que le atravesaba la piel. Le había dado un riñón. Le había dado 8 años, le había dado todo, y él le había dado papeles de divorcio y una foto de boda con otra mujer. Amanda cerró los ojos y se preguntó si algún día el dolor dejaría de ser tan insoportable. Amanda despertó en su departamento sin saber qué día era. Las cortinas permanecían cerradas desde hacía una semana, convirtiendo el pequeño espacio de 2 habitaciones en una cueva oscura donde el tiempo no existía. Se levantó de la cama con movimientos lentos, sintiendo el tirón familiar de la cicatriz en su abdomen. Cada paso le recordaba lo que había perdido, no solo un órgano, sino la vida entera que creyó tener. El departamento estaba en silencio. Un silencio ensordecedor que amplificaba cada pensamiento destructivo en su mente. Caminó hacia la cocina y abrió el refrigerador. La luz la cegó momentáneamente. Dentro solo había un cartón de leche vencida y restos de comida que ya no recordaba haber comprado. Cerró la puerta sin sacar nada. No tenía hambre de todas formas. Hacía días que apenas probaba bocado. Se arrastró hasta el sofá y se dejó caer. La televisión estaba apagada. El teléfono celular descansaba en la mesa de centro con la pantalla hacia abajo. Amanda sabía que tenía mensajes sin leer,
llamadas perdidas, notificaciones que ignoraba deliberadamente. No tenía energía para lidiar con el mundo exterior, apenas tenía energía para respirar. Las noches eran peores que los días. Durante el día, al menos había luz filtrándose entre las cortinas, recordándole que el mundo seguía girando allá afuera. Pero en las noches, la oscuridad se volvía absoluta y sofocante. Amanda pasaba horas mirando el techo, sintiendo el dolor físico de la cirugía, mezclándose con el dolor emocional de la traición. Ambos dolores se fusionaban en uno solo, imposible de separar, imposible de aliviar. Se tocaba constantemente la cicatriz, como si al hacerlo pudiera recuperar lo que había dado. A veces se preguntaba si Eduardo también se tocaba su cicatriz, si pensaba en ella cuando veía esa marca en su propio cuerpo. Probablemente no. Probablemente estaba demasiado ocupado siendo feliz con Camila como para pensar en la mujer que le salvó la vida. Después de una semana encerrada, Amanda supo que tenía que regresar al trabajo. No podía quedarse sin ingresos, no podía permitirse colapsar completamente. Se bañó por primera vez en 3 días, se vistió con su uniforme de enfermera y condujo hasta el Hospital Memorial. Sus manos temblaban sobre el volante. Todo en ese edificio le recordaría a Eduardo, a la cirugía, a los días en que creyó que su sacrificio significaba algo. Entró por la puerta de empleados, tratando de pasar desapercibida, pero sus compañeras la recibieron con abrazos y palabras de consuelo. Todas se habían enterado del divorcio. En un hospital, los chismes viajan más rápido que las infecciones. Amanda agradeció las muestras de apoyo con sonrisas falsas y se dirigió a su estación de trabajo. Su supervisor le asignó el turno de siempre, rondas en el área de medicina interna. Amanda tomó su tableta con las notas de los pacientes e intentó concentrarse. Revisó signos vitales, administró medicamentos, cambió vendajes, todo mecánicamente, con el piloto automático activado. Pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en un loop infinito de recuerdos dolorosos. A media tarde le asignaron a un paciente nuevo en la habitación 312. Amanda entró con su mejor sonrisa profesional, leyendo la historia clínica en la tableta. Trasplante renal hace 6 meses, evolución favorable, control postoperatorio. Las palabras la golpearon como puños. Levantó la vista y vio a un hombre de unos 50 años sentado en la cama, sonriendo mientras su esposa le acomodaba las almohadas. Algo se quebró dentro de Amanda. Murmuró una disculpa incoherente y salió corriendo de la habitación. Sus pies la llevaron al baño de enfermeras, donde se encerró en uno de los cubículos y se derrumbó. Los sollozos brotaron desde lo más profundo de su ser, violentos e incontrolables. Se tapó la boca con ambas manos, tratando de ahogar el sonido, pero era imposible. Su supervisora, Patricia, una mujer de 50 años con 20 de experiencia en el hospital, la encontró 20 minutos después. Tocó suavemente la puerta del cubículo. Amanda abrió con el rostro hinchado y los ojos rojos. Patricia no dijo nada, simplemente la abrazó. Cuando Amanda logró calmarse lo suficiente para hablar, Patricia le dijo con voz firme, pero amable, que se fuera a casa, que tomara una semana más, que no regresara hasta estar realmente lista. Amanda manejó de regreso a su departamento en un estado de aturdimiento. Se sentía patética, débil, incapaz de funcionar como adulta. Una vez adentro, se quitó el uniforme y lo tiró en una esquina. Se puso la pijama y se metió a la cama, aunque apenas eran las 5 de la tarde. Cerró los ojos deseando no volver a abrirlos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de autodestrucción silenciosa. Amanda no se bañaba, no salía, no comía más que lo mínimo indispensable. Las llamadas de su madre iban directamente al buzón de voz. Los mensajes de sus amigas quedaban sin responder. Se había convertido en un fantasma habitando su propia vida. Una tarde, o tal vez era mañana, Amanda ya no estaba segura. Escuchó golpes insistentes en su puerta. Los ignoró. Los golpes continuaron.
acompañados de la voz de su madre llamándola. Amanda se cubrió la cabeza con la almohada, pero Claudia no se rindió. Siguió tocando, llamándola, amenazando con echar la puerta abajo si no abría. Finalmente, Amanda se levantó como zombi y abrió la puerta. Claudia se quedó paralizada al verla. Su hija, siempre tan arreglada y pulcra, estaba frente a ella con el cabello grasiento, ojeras pronunciadas, los labios agrietados y una mirada vacía. El departamento apestaba a encierro. La basura se acumulaba en la cocina. Claudia entró sin pedir permiso y abrazó a su hija. Amanda se derrumbó en sus brazos como una niña pequeña, llorando con una intensidad que asustó a su madre. Claudia la sostuvo, acariciándole el cabello, susurrándole que todo estaría bien, aunque ninguna de las dos lo creyera en ese momento. Durante los días siguientes, Claudia prácticamente se mudó al departamento de Amanda. Limpiaba, cocinaba, obligaba a su hija a comer aunque fuera un poco, pero sobre todo, escuchaba. Y Amanda, finalmente, hablaba. Hablaba del dolor, de la humillación, de la sensación de haber sido usada como un banco de órganos. Una noche, sentadas en el sofá con tazas de té tibio, Amanda verbalizó los pensamientos que la atormentaban. ¿Por qué lo hice, mamá? ¿Por qué di mi riñón? ¿Fue realmente amor o solo tenía miedo de perderlo, de quedarme sola? Su voz temblaba. Mi cuerpo es lo único valioso que tenía para ofrecer, por eso me dejó después de que ya no tenía nada más que darle. Claudia tomó las manos de su hija entre las suyas. Mi niña, tú diste desde el amor. Lo que él hizo después no tiene nada que ver con tu valor. Tu valor no está en lo que puedes dar físicamente, sino en quién eres. Y él nunca fue lo suficientemente hombre para verlo. Pero las palabras, aunque bien intencionadas, no curaban las heridas. Amanda se sentía vacía, usada, descartada como un objeto que cumplió su función y ahora sobraba. Cada vez que se miraba en el espejo y veía la cicatriz, se preguntaba si alguna vez volvería a sentirse completa. Una semana después, obligada por su madre, Amanda salió de su departamento por primera vez en días. Necesitaban comida. Claudia sugirió que fueran juntas al supermercado, que Amanda necesitaba aire fresco y ver algo que no fueran las cuatro paredes de su prisión autoimpuesta. Caminaban por el pasillo de frutas y verduras cuando Amanda lo vio. El doctor Rafael Cortés estaba seleccionando manzanas, concentrado en elegir las mejores. Amanda intentó darse la vuelta y escabullirse por otro pasillo, pero él levantó la vista y sus ojos se encontraron. El reconocimiento fue instantáneo. El doctor dejó su canasta y caminó hacia ella. Amanda sintió el impulso de correr, pero sus piernas no respondieron. Amanda, dijo él con voz cálida, ¿cómo has estado? Era una pregunta simple, de cortesía, pero cargada de significado considerando las circunstancias. Amanda intentó sonreír, intentó fingir que todo estaba bien, que era una persona funcional y no un desastre humano. Bien, doctor, todo bien, solo comprando algunas cosas. Pero su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. El doctor Cortés la estudió con esos ojos penetrantes que habían visto demasiados pacientes mintiendo sobre su estado. Vio las ojeras, la pérdida de peso, la tristeza que emanaba de cada poro de su piel. No pareces estar bien, dijo con honestidad brutal pero amable. ¿Tienes tiempo para tomar un café? Como amigo, no como médico. Amanda miró a su madre, quien asintió alentadoramente. Parte de ella quería negarse, esconderse, volver a su cueva, pero otra parte, una pequeña parte que aún no se rendía completamente, aceptó. Tal vez hablar con alguien que entendía la situación médica podría ayudar, o tal vez solo necesitaba hablar con alguien que no fuera su madre. Se sentaron en una cafetería cerca del supermercado. El doctor Cortés ordenó 2 cafés y esperó pacientemente a que Amanda empezara a hablar. Cuando ella guardó silencio, él tomó la iniciativa. Me enteré del divorcio. Lo siento mucho. Esas palabras simples rompieron el dique. Amanda empezó a hablar y no pudo parar. Le contó todo,
La boda de Eduardo con Camila, las fotos en redes sociales, cómo se sentía usada y descartada, cómo cuestionaba cada decisión que había tomado. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con lágrimas que se negaba a reprimir más. El doctor Cortés escuchó sin interrumpir. Cuando Amanda finalmente se quedó sin palabras, él habló con voz mesurada. He sido cirujano de trasplantes por 20 años. He visto docenas de casos de donantes vivos y ¿sabes qué he aprendido? Que la gratitud genuina es rara. Muchos receptores confunden estar agradecidos con sentirse obligados y cuando esa obligación se vuelve pesada, se alejan. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su café. El amor verdadero no exige pagos con órganos, Amanda. Lo que tú hiciste fue extraordinario, valiente, generoso. Lo que él hizo después dice todo sobre su carácter y nada sobre tu valor. Amanda sintió algo moverse dentro de su pecho. No era alivio exactamente, pero sí el inicio de algo parecido a la comprensión. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó con voz pequeña. ¿Cómo sigo adelante cuando siento que me arrancaron una parte de mí, literal y figurativamente? El doctor se inclinó hacia adelante. Canalizas ese dolor en algo constructivo. Mira, tengo pacientes renales sin recursos que están muriendo en listas de espera. Tu experiencia, por dolorosa que sea, podría ayudar a otros. Podrías crear conciencia sobre donación de órganos, ayudar a familias que están pasando por esto. Amanda procesó sus palabras. La idea de transformar su tragedia en algo útil era aterradora pero también intrigante. Por primera vez en semanas, sintió un pequeño chispazo de algo que podría ser propósito. Mientras Amanda comenzaba su lento proceso de sanación, Eduardo vivía en un mundo completamente diferente. Cancún los recibió con sol radiante y playas de arena blanca. Él y Camila se hospedaron en un resort de lujo, todo incluido, con vista al mar Caribe y servicio de habitación las 24 horas. Eduardo se sentía renacido. Publicaban fotos constantemente, él en traje de baño mostrando su cuerpo recuperado, Camila en bikini colgada de su brazo, copas de champán brindando por su amor. Los comentarios en redes sociales los llenaban de felicitaciones. Eduardo leía cada uno con satisfacción, sintiéndose validado en su decisión. Camila lo mimaba constantemente. Le decía que era el hombre más guapo que había conocido, que estaban destinados a estar juntos, que ella lo haría feliz de maneras que Amanda nunca pudo. Eduardo absorbía esas palabras como esponja, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta. Durante un paseo en yate privado, mientras navegaban por aguas turquesas, Eduardo sintió un dolor agudo en el costado. Fue súbito e intenso, haciéndolo doblarse ligeramente. Camila, alarmada, le preguntó qué pasaba. Eduardo se rió nerviosamente, diciendo que probablemente había comido demasiados camarones en el almuerzo. Tomó un par de analgésicos que traía en su mochila y el dolor eventualmente disminuyó. No le dio más importancia. Estaba de luna de miel. Era feliz. No iba a dejar que un simple dolor le arruinara el momento. Esa noche, en la cena romántica en la playa, ya había olvidado el incidente completamente. 2 semanas después, regresaron a Houston. Eduardo retomó su trabajo en la firma de ingeniería con energía renovada. Sus socios lo recibieron con bromas y felicitaciones. Todos comentaban lo bien que se veía, lo feliz que parecía. Eduardo alardeaba abiertamente sobre haber dejado atrás el pasado y encontrado a su verdadera alma gemela. Durante una junta ejecutiva, presentando el proyecto de los edificios residenciales, Eduardo se sentía en la cima del mundo. Hablaba con confianza, gesticulaba con entusiasmo, vendiendo su visión con la pasión característica que lo había hecho exitoso. Entonces el dolor regresó. Esta vez no fue un simple pinchazo, sino una punzada devastadora que le atravesó el costado como un cuchillo al rojo vivo. Eduardo se detuvo a mitad de frase, llevándose la mano al lado derecho.
Sudor frío brotó de su frente instantáneamente. La sala comenzó a dar vueltas. Intentó disimular, intentó continuar hablando, pero las palabras no salían. Sus socios se pusieron de pie alarmados. Eduardo dio 2 pasos hacia atrás y colapsó, inconsciente antes de golpear el suelo. Cuando despertó, estaba en una ambulancia. Camila iba a su lado, llorando histéricamente. Los paramédicos le hacían preguntas que apenas podía procesar. Lo único que entendía era el dolor. Un dolor que le recordaba dolorosamente aquella noche en el restaurante cuando todo comenzó. La ambulancia lo llevó al Hospital Memorial. Eduardo, en su aturdimiento, no procesó la ironía hasta que las puertas de urgencias se abrieron y reconoció los pasillos. Era el mismo hospital donde Amanda trabajaba, donde se había realizado el trasplante, donde había renacido. Los médicos lo atendieron inmediatamente, le tomaron muestras de sangre, le hicieron estudios, lo conectaron a monitores. Eduardo veía todo desde una neblina de dolor y miedo. Escuchó a los doctores hablando en términos médicos que no entendía completamente, pero captaba palabras como rechazo, creatinina elevada, complicaciones. El doctor Rafael Cortés entró a la sala de urgencias. Eduardo lo reconoció inmediatamente. Era el cirujano que había realizado el trasplante. El doctor revisó los estudios con expresión seria, consultó con otros médicos y finalmente se acercó a la camilla donde Eduardo yacía. «Señor Torres», comenzó con voz profesional pero cargada de gravedad, «su cuerpo está rechazando el riñón trasplantado. Los niveles de creatinina están peligrosamente elevados. Necesitamos hospitalizarlo inmediatamente y comenzar tratamiento agresivo». Eduardo sintió que le arrancaban el piso. «¿Cómo es posible? Si todo iba bien. Me sentía perfecto». Su voz sonaba desesperada, infantil. El doctor Cortés lo miró directamente a los ojos. «El rechazo puede ocurrir meses o incluso años después del trasplante. Señor Torres, ¿ha estado tomando sus inmunosupresores correctamente? ¿Todas las dosis a las horas exactas?» Eduardo desvió la mirada. El silencio fue respuesta suficiente. Finalmente admitió con voz apenas audible: «Dejé de tomar algunas dosis durante la luna de miel. Me sentía tan bien y quería poder tomar unas copas con mi esposa. No pensé que unas cuantas dosis saltadas harían diferencia». La expresión del doctor Cortés se endureció. «Su negligencia puede costarle ese riñón y su vida, señor Torres. Los inmunosupresores no son opcionales. Son la única razón por la que su cuerpo no destruye el órgano trasplantado». Eduardo comenzó a llorar. Por primera vez en meses, sintió miedo real. «¿Puede contactar a Amanda?», preguntó con voz quebrada. «Necesito hablar con ella. Necesito disculparme». El doctor Cortés lo miró con algo que podría ser lástima o disgusto. «Puedo intentarlo, señor Torres. Pero debe entender que Amanda ya no tiene ninguna obligación con usted. Ella le dio un riñón, le dio años de su vida y usted decidió terminar ese vínculo. Las consecuencias de sus acciones son solo suyas». Eduardo cerró los ojos mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Por primera vez, desde que firmó los papeles de divorcio, sintió el peso completo de lo que había hecho. Y ese peso era insoportable. Amanda estaba en la sala de descanso del Hospital Memorial cuando escuchó a 2 enfermeras hablando en voz baja. Una de ellas mencionó el nombre de Eduardo Torres, comentando que lo habían ingresado de urgencia la noche anterior. «Rechazo del riñón trasplantado», dijo la otra con tono de lástima. Amanda sintió que algo se le atoraba en la garganta, pero continuó bebiendo su café sin demostrar reacción alguna. Por fuera, permanecía serena. Por dentro, un torbellino de emociones chocaba violentamente. Tristeza residual por lo que alguna vez fue, rabia por lo que él le hizo, pero también una extraña indiferencia que la sorprendió a ella misma. Se levantó y salió de la sala sin decir palabra. Caminó por los pasillos conocidos del hospital, tratando de procesar la información.
Eduardo estaba ahí, en alguna habitación de ese mismo edificio, luchando contra el rechazo del órgano que ella le había dado. Parte de ella sentía una punzada de preocupación automática, ese reflejo condicionado de años de matrimonio. Pero una parte más fuerte, más nueva, se negaba a cargar con esa responsabilidad. Ya no era su problema. Él había elegido su camino. Esa tarde, mientras Amanda conducía de regreso a su departamento después de su turno, su teléfono comenzó a sonar. El nombre de Camila Ruiz apareció en la pantalla. Amanda frunció el ceño. ¿Cómo había conseguido su número? Dejó que la llamada fuera al buzón. El teléfono volvió a sonar casi inmediatamente. Amanda lo ignoró de nuevo, y otra vez, y otra. A la quinta llamada, Amanda estacionó su auto en el estacionamiento de una tienda y simplemente observó el teléfono vibrar en su mano. A la sexta llamada, con un suspiro de resignación, contestó. No dijo nada, solo esperó. La voz de Camila llegó quebrada por los sollozos. Amanda, por favor, necesito que me escuches. Es Eduardo. Está muy grave. El riñón lo está rechazando y los doctores dicen que puede morir. Él te necesita. Está pidiendo por ti todo el tiempo. Por favor, ven al hospital. Amanda sintió una calma extraña apoderarse de ella. Respiró profundo antes de hablar. Camila, lamento mucho lo que está pasando. De verdad lo lamento. Pero yo ya no soy parte de la vida de Eduardo. Él tomó esa decisión cuando me entregó los papeles de divorcio y se casó contigo una semana después. Lo que esté enfrentando ahora es algo que tendrá que resolver contigo, su esposa. Camila comenzó a llorar más fuerte. Pero tú le diste el riñón. Tú eres la única que puede ayudarlo. Por favor, Amanda, te lo suplico. No puedo verlo así. No puedo... Amanda la interrumpió con voz firme. Yo ya le di todo lo que tenía para dar. Él decidió que no era suficiente. No voy a ir, Camila. Cuida a tu esposo. Espero que se recupere. Y colgó. Las manos le temblaban mientras dejaba el teléfono en el asiento del copiloto. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de debilidad ni de dolor insoportable. Eran lágrimas de liberación. Amanda acababa de establecer un límite, de decir no cuando todo en su antigua personalidad le gritaba que debía correr a ayudar. Acababa de elegirse a sí misma. Mientras conducía el resto del camino a casa, Amanda sintió algo que no había experimentado en meses: claridad. Su valor nunca había dependido de ese riñón que dio. Su valor nunca había dependido de ese matrimonio que terminó. Ella seguía siendo completa, entera, valiosa. La cicatriz en su abdomen no era una marca de lo que perdió, sino de lo que sobrevivió. Esa noche, Amanda recordó las palabras del doctor Cortez en la cafetería. Abrió su laptop y comenzó a investigar sobre fundaciones y organizaciones dedicadas a pacientes renales. Descubrió cifras alarmantes: miles de personas en Estados Unidos esperando trasplantes que nunca llegarían a tiempo. Familias latinas especialmente afectadas por falta de información y acceso a recursos. Personas muriendo en listas de espera mientras ella se ahogaba en su propio dolor. Algo se encendió dentro de ella, una chispa pequeña pero brillante de propósito. Si su tragedia podía servir para ayudar aunque fuera a una sola persona, entonces no había sido completamente en vano. Amanda pasó toda la noche investigando, tomando notas, creando un plan. Cuando el sol salió, ella había tomado una decisión. Iba a crear algo significativo con su experiencia. Con sus ahorros limitados, Amanda comenzó a organizar charlas educativas sobre donación de órganos. Contactó a centros comunitarios en vecindarios latinos de Houston, ofreciendo hablar gratuitamente. Diseñó volantes simples explicando la importancia de registrarse como donante y los mitos alrededor del tema. Su primera charla fue en un pequeño centro comunitario donde asistieron apenas 12 personas.
Amanda se paró frente a ese grupo reducido y por primera vez contó su historia completa. Habló de la donación, del sacrificio, de la traición. No mencionó nombres, pero fue brutalmente honesta sobre el dolor emocional y físico que había experimentado. Su voz temblaba al principio, pero conforme hablaba se volvía más firme. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos de varios asistentes. Una mujer mayor se le acercó después y le tomó las manos. Gracias por compartir tu historia, mija. Mi hermano necesita un riñón y toda la familia tiene miedo de donar. Pero después de escucharte yo voy a hacerme las pruebas. Amanda abrazó a esa mujer y supo que estaba en el camino correcto. Las charlas comenzaron a crecer. Una asistente grabó una de ellas y la subió a redes sociales. El video se volvió viral en comunidades locales. Personas comenzaron a compartirlo, etiquetando a familiares que necesitaban escuchar ese mensaje. Medios comunitarios en español la contactaron para entrevistas. Amanda aceptó cada invitación, convirtiendo su dolor en una plataforma para ayudar a otros. En una entrevista para un podcast local, Amanda dijo algo que resonó profundamente. El amor verdadero no se mide en órganos donados ni sacrificios físicos. Se mide en cómo tratamos a las personas cuando ya no podemos obtener nada de ellas. La frase se compartió miles de veces. Mientras Amanda florecía en su nuevo propósito, Eduardo se hundía en su propia pesadilla. Los tratamientos contra el rechazo no estaban funcionando. Los doctores probaron diferentes combinaciones de medicamentos, aumentaron dosis, hicieron ajustes constantes, pero el cuerpo de Eduardo simplemente no cooperaba. El riñón que Amanda le había dado con tanto amor estaba siendo atacado sistemáticamente por su propio sistema inmunológico. El doctor Cortés fue brutalmente honesto durante una de sus rondas. Señor Torres, el órgano está fallando. Vamos a necesitar reiniciarlo en diálisis y colocarlo nuevamente en lista de espera para trasplante. Pero debe entender que su historial de rechazo lo convierte en un candidato de alto riesgo. Eduardo escuchó las palabras como si vinieran de muy lejos. Se preguntaba constantemente por qué estaba pasando esto. ¿Era un castigo? ¿Era el universo cobrándole factura por lo que le hizo a Amanda? Las noches en el hospital eran interminables. El dolor físico era constante, pero el dolor emocional era peor. Se sentía como si estuviera pagando con su propia vida por haber despreciado el regalo que recibió. Camila visitaba cada vez menos. Al principio iba todos los días, pero conforme los días se convertían en semanas y Eduardo no mejoraba, sus visitas se espaciaban. Llegaba tarde, se iba temprano, siempre con alguna excusa. Eduardo lo notaba, pero no tenía energía para confrontarla. Una tarde, un enfermero entró a la habitación para revisar los signos vitales de Eduardo. Mientras ajustaba el monitor, escuchó una conversación fuerte en el pasillo. Era Camila hablando por teléfono con alguien. El enfermero intentó no prestar atención, pero la voz de ella era demasiado alta. No puedo más con esto, en serio. Yo me casé con él porque pensé que era rico y sano. Ya había pasado por lo del riñón, se supone que estaba bien. No firmé para ser enfermera de un moribundo que ni siquiera tiene tanto dinero como presumía. La voz de Camila sonaba dura, molesta, completamente diferente a los sollozos con los que había llamado a Amanda. El enfermero se quedó congelado. Miró hacia Eduardo y notó que él también había escuchado. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la puerta entreabierta. La expresión en su rostro era de completa devastación. El enfermero terminó su trabajo rápidamente y salió, sintiendo que había presenciado algo que no debía. Minutos después, Camila entró a la habitación con su rostro de esposa preocupada. Eduardo la miraba desde la cama con una mezcla de tristeza y rabia. «Escuché tu conversación», dijo con voz ronca. Camila palideció, pero rápidamente se recompuso. En lugar de disculparse o negar, simplemente se encogió de hombros. «¿Y qué esperabas, Eduardo? ¿Que me quedara aquí viendo cómo te mueres lentamente?
Tú también fuiste egoísta con Amanda, la dejaste después de que te dio un riñón. Así que no puedes juzgarme. Eduardo sintió como si le hubieran dado una bofetada. Las palabras de Camila eran un espejo cruel, reflejando sus propias acciones. Ella tenía razón en una cosa. Él no podía juzgarla. Había hecho exactamente lo mismo. Camila se quitó el anillo de matrimonio y lo dejó sobre la mesa al lado de la cama. Lo siento, Eduardo, pero yo no soy como Amanda. Yo no me voy a quedar a sufrir contigo. Se dio vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. La puerta se cerró con un sonido que pareció final. Eduardo se quedó solo en esa habitación fría de hospital, mirando el anillo que Camila había dejado, el símbolo de un matrimonio que apenas había durado meses. Se dio cuenta con claridad dolorosa de que había destruido algo genuino por algo superficial. Amanda lo había amado de verdad. Camila solo había amado la idea de él. Con manos temblorosas, Eduardo tomó su teléfono celular. Buscó el contacto de Amanda, ese número que había marcado miles de veces durante 8 años. Dudó con el dedo sobre la pantalla. ¿Tenía derecho a llamarla después de todo? Probablemente no. Pero la desesperación lo empujó a hacerlo de todas formas. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Eduardo pensó que no contestaría, pero entonces escuchó su voz. ¿Hola? Sonaba cansada pero fuerte. Eduardo sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Finalmente logró hablar. Amanda, soy yo. Por favor, no cuelgues. Yo sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito verte, necesito pedirte perdón. Por favor, ven al hospital. Estoy muriendo y no quiero morir sin que sepas cuánto lo siento. Hubo un silencio largo del otro lado. Eduardo escuchaba su propia respiración agitada, mezclada con el pitido constante de los monitores. Finalmente, Amanda habló. Eduardo, su voz era calmada, casi serena. Yo te di mi riñón porque te amaba, pero no puedo darte mi dignidad. Eso es lo único que me queda, y no está en venta ni como regalo. Te perdono, pero no por ti, sino por mí misma, porque yo necesito seguir adelante sin cargar con rabia, pero no voy a ir a verte. Espero sinceramente que encuentres paz con lo que sea que te depare el futuro. Amanda, por favor. Eduardo comenzó a suplicar, pero ella lo interrumpió. Adiós, Eduardo. Cuídate. Y colgó. Eduardo miró el teléfono con lágrimas rodando por sus mejillas. Acababa de perder a Amanda por segunda vez, pero esta vez fue ella quien lo dejó ir, y se dio cuenta de que ella tenía todo el derecho del mundo de hacerlo. Al día siguiente, el doctor Cortés entró a la habitación de Eduardo. Notó el anillo de matrimonio abandonado sobre la mesa y la expresión desolada en el rostro de su paciente. Se sentó en la silla junto a la cama. «Doctor», dijo Eduardo con voz quebrada, «Amanda, ella todavía me odia». El doctor Cortés pensó cuidadosamente su respuesta. «No, señor Torres, no lo odia. De hecho, ella me pidió específicamente que cuidara de usted de la mejor manera posible. Pero también dejó claro que no vendría a verlo». Eduardo cerró los ojos. «Entonces perdí todo». El doctor negó con la cabeza. «Usted perdió a Amanda hace meses, cuando decidió terminar el matrimonio. Lo que pasó ayer es que ella terminó de dejarlo ir. Y sabe que Amanda no lo odia. Simplemente aprendió a amarse más a sí misma. Y eso es algo que usted debería haber aprendido a valorar cuando la tenía». Las palabras del doctor se quedaron flotando en el aire mientras él salía de la habitación. Eduardo se quedó solo con sus pensamientos y el peso aplastante de sus decisiones. Mientras Eduardo se desmoronaba, Amanda estaba construyendo algo hermoso. Después de semanas de trabajo arduo, logró registrar oficialmente su fundación, Instituto Torres de Vida. Eligió ese nombre con intención deliberada. En la página web, que creó con ayuda de voluntarios, explicó que el nombre honraba tanto al donante como al receptor, recordando que la vida es un regalo sagrado que no debe desperdiciarse ni tomarse a la ligera. Un canal de televisión local la invitó a una entrevista en vivo.
Amanda aceptó, nerviosa pero decidida. La conductora, una mujer de mediana edad con años de experiencia, fue directa. Amanda, muchos saben que tu ex esposo está hospitalizado en este momento, luchando contra el rechazo del riñón que tú le donaste. ¿Cómo te sientes al respecto? Amanda respiró profundo. Sabía que esta pregunta llegaría. Miró directamente a la cámara y habló con claridad. El amor que le di a Eduardo fue verdadero. No me arrepiento de haberlo ayudado cuando lo necesitaba, pero he aprendido algo importante en estos meses. A veces, cuando el cuerpo rechaza lo que es bueno, es porque el corazón ya estaba enfermo. La frase resonó con fuerza. En redes sociales explotó inmediatamente. Fue compartida miles, luego millones de veces. Personas de todo el país comentaban, la aplaudían, compartían sus propias historias de sacrificio y traición. Amanda se había convertido sin buscarlo en un símbolo de dignidad y amor propio. Las donaciones empezaron a llegar al Instituto Torres de Vida. Primero pequeñas cantidades de personas que se identificaban con su historia. Luego, donaciones más grandes de organizaciones que querían apoyar su causa. Familias de pacientes renales la contactaban pidiendo ayuda, información, esperanza. Amanda respondía a cada mensaje personalmente, dando de su tiempo y su experiencia. Una tarde, rodeada de su equipo de voluntarios en la pequeña oficina que habían rentado, Amanda planificaba la primera clínica gratuita de detección renal. Iban a ofrecer exámenes básicos a personas de bajos recursos en comunidades latinas de Houston. Mientras revisaba los detalles logísticos, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El sol de Texas brillaba intensamente. La ciudad bullía con vida. Amanda tocó inconscientemente la cicatriz bajo su blusa y sonrió. No era una sonrisa amarga ni triste, era una sonrisa genuina de satisfacción. Por primera vez en meses sentía que su vida tenía sentido nuevamente. No el sentido que le había dado estar casada con Eduardo, sino un sentido más profundo, más auténtico. El sentido que viene de ayudar a otros, de transformar dolor en propósito, de elegirse a sí misma sin egoísmo, pero con dignidad. Se dio vuelta hacia sus voluntarios y dijo con voz firme: Vamos a hacer que esta clínica sea la primera de muchas. Vamos a asegurarnos de que ninguna familia enfrente esto sola. Y todos asintieron, unidos en una misión que apenas comenzaba. Eduardo pasó 3 semanas más en esa habitación de hospital que se había convertido en su mundo entero. 3 semanas donde los médicos probaron cada tratamiento disponible, ajustaron cada medicamento, intentaron cada protocolo conocido para revertir el rechazo. Pero el cuerpo de Eduardo había tomado su propia decisión. Los estudios mostraban claramente que el riñón estaba fallando de manera irreversible. El doctor Cortés se sentó junto a su cama una mañana y le explicó con la brutal honestidad que caracteriza a los buenos médicos que necesitaría diálisis permanente, que podían intentar colocarlo nuevamente en lista de espera para otro trasplante, pero su historial de rechazo y las complicaciones que había desarrollado lo convertían en un candidato de altísimo riesgo. Traducción: nadie le daría un segundo riñón cuando había desperdiciado el primero por negligencia. La soledad en esa habitación era casi tangible. Camila nunca regresó después de dejar el anillo sobre la mesa. Sus amigos, esos colegas que lo habían felicitado efusivamente por su recuperación y nuevo matrimonio, hacían visitas cortas e incómodas. Entraban con sonrisas forzadas, preguntaban cómo estaba, murmuraban palabras de aliento vacías y se iban lo más rápido que la cortesía permitía. Nadie quiere quedarse mucho tiempo junto a alguien que les recuerda su propia mortalidad. Sus padres vivían en San Antonio y eran mayores, con sus propios problemas de salud. Hablaban por teléfono diariamente, pero el viaje era difícil para ellos. Eduardo les decía que no se preocuparan, que estaba bien, mintiendo con la misma facilidad con la que había mentido a Amanda durante meses. Las noches
eran eternas. Eduardo permanecía despierto mirando el techo, escuchando los pitidos de los monitores, los pasos de las enfermeras en el pasillo, los gemidos distantes de otros pacientes. Reflexionaba sobre cada decisión que había tomado. El momento en que decidió dejar de tomar sus medicamentos para poder beber en su luna de miel. El momento en que decidió pedirle el divorcio a Amanda. El momento en que eligió a Camila sobre la mujer que literalmente le había dado parte de su cuerpo para mantenerlo vivo. Una tarde, Eduardo pidió papel y pluma. La enfermera le trajo un cuaderno y un bolígrafo azul. Con manos temblorosas, Eduardo comenzó a escribir. No era bueno con las palabras, nunca lo había sido, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba que Amanda supiera que finalmente había entendido. Escribió durante horas, tachando, reescribiendo, buscando las palabras correctas para expresar lo inexpresable. Le contó que había sido un idiota, un egoísta, un cobarde, que ella le había dado el regalo más grande que un ser humano puede dar a otro, y él lo había despreciado. No pedía perdón porque sabía que no lo merecía. No pedía una segunda oportunidad porque entendía que no existía. Solo quería que ella supiera que finalmente, demasiado tarde, había comprendido lo que significaba ser amado de esa manera incondicional. Cuando terminó la carta, la dobló cuidadosamente y la metió en un sobre. Esperó a que el doctor Cortés hiciera su ronda vespertina. Cuando el doctor entró, Eduardo le extendió el sobre con mano temblorosa. «Doctor, necesito pedirle un favor. ¿Podría entregarle esto a Amanda?» Su voz sonaba débil, cansada. El doctor Cortés tomó el sobre y lo miró. «Puedo entregárselo, señor Torres, pero no puedo obligarla a leerlo. Eso queda completamente a su criterio». Eduardo asintió. «Lo sé, solo quiero que llegue a sus manos. Eso es todo lo que puedo pedir». 2 días después, el doctor Cortés visitó el Instituto Torres de Vida durante su hora de almuerzo. Amanda estaba en su pequeña oficina revisando propuestas para la clínica gratuita cuando escuchó que tocaban a su puerta. Se sorprendió al ver al doctor parado ahí con un sobre blanco en la mano. «Amanda, Eduardo me pidió que te entregara esto». Su voz era neutral, profesional. Amanda miró el sobre como si fuera algo peligroso. Sus manos temblaron cuando lo tomó. «¿Cómo está?», preguntó casi por reflejo. «No bien. El rechazo es completo. Estamos en cuidados paliativos en este punto». El doctor hizo una pausa. «No tienes que leer eso si no quieres». Amanda asintió lentamente. «Gracias por traerlo». Cuando el doctor se fue, Amanda cerró la puerta de su oficina y se sentó en su silla. Miró el sobre durante largos minutos antes de abrirlo. Desdoblando las hojas con cuidado, comenzó a leer la letra irregular de Eduardo. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer, manchando el papel. Pero no lloraba por Eduardo exactamente. Lloraba por lo que ambos habían perdido, por el matrimonio que pudo haber sido, por la vida que se destruyó, por la arrogancia de un hombre que creyó que merecía más de lo que tenía. Cuando terminó de leer, Amanda se quedó sentada en silencio durante largo rato. Parte de ella quería responder, escribir sus propias palabras, cerrar ese capítulo definitivamente. Pero otra parte, la parte más sabia que había crecido en estos meses de dolor, entendía que algunas cosas debían quedarse sin respuesta, que su silencio era más poderoso que cualquier palabra que pudiera escribir. Dobló la carta cuidadosamente, la metió de vuelta en el sobre y la guardó en el último cajón de su escritorio. No la tiraría, pero tampoco la volvería a leer. Simplemente estaría ahí, un recordatorio silencioso de lo que fue y de lo que nunca volvería a permitir que le pasara. Amanda se secó las lágrimas, respiró profundo y regresó a su trabajo. Había un evento benéfico que organizar y cientos de personas que dependían de ella. El sábado siguiente, el salón de eventos del centro comunitario estaba lleno hasta el tope.
Amanda había organizado el primer evento benéfico oficial del Instituto Torres de Vida, y la respuesta había sido abrumadora. Cientos de personas se habían presentado, familias de pacientes renales, donantes que compartían sus historias, médicos que ofrecían su tiempo, personas que simplemente querían apoyar la causa. El escenario estaba decorado con pancartas sobre donación de órganos. Había mesas con información, estaciones donde la gente podía registrarse como donantes, representantes de hospitales respondiendo preguntas. El ambiente era de esperanza, comunidad, propósito. Amanda subió al escenario cuando llegó su turno de hablar. Vestía un traje azul marino, el cabello recogido, maquillaje ligero que no podía ocultar completamente las cicatrices emocionales, pero sí mostraba su fortaleza. El salón se quedó en silencio cuando tomó el micrófono. Hace un año, comenzó con voz clara, yo creía que el amor se medía en sacrificios. Creía que mientras más estuvieras dispuesto a dar, más valía tu amor. Le di mi riñón al hombre que amaba, convencida de que ese acto nos uniría para siempre. Hizo una pausa, mirando a la multitud. Me equivoqué, no en donar. Eso no me arrepiento. Me equivoqué en creer que mi valor dependía de lo que podía dar físicamente. La gente escuchaba absorta. Hoy estoy aquí parada no como una víctima, sino como alguien que aprendió la lección más importante de su vida, que el verdadero acto de amor es ayudar sin esperar nada a cambio. Este instituto existe para que familias que están sufriendo tengan información, recursos, esperanza, para que ningún donante se sienta usado y ningún receptor tome el regalo a la ligera. El aplauso fue ensordecedor. Personas se pusieron de pie. Amanda vio lágrimas en muchos rostros. Después de su discurso, una por una, las personas se acercaban a compartir sus historias. Una madre cuyo hijo recibió un riñón de su hermano. Un esposo que donó a su esposa y celebraban 10 años juntos después del trasplante. Un joven que perdió a su donante y honraba su memoria ayudando a otros. El evento fue transmitido en vivo por redes sociales. Miles de personas lo veían desde sus casas, compartiendo el mensaje, donando a la causa. En su habitación de hospital, Eduardo veía la transmisión en su tableta. Sus ojos, hundidos y rodeados de ojeras, seguían cada movimiento de Amanda en esa pantalla pequeña. La vio subir al escenario, la escuchó hablar. La vio recibir el aplauso de cientos de personas que la amaban, la respetaban, la admiraban. Eduardo sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Amanda no solo había sobrevivido sin él, había florecido, se había convertido en algo más grande, más hermoso, más importante de lo que jamás fue cuando estaba a su lado. Y él se dio cuenta con claridad devastadora que él había sido el obstáculo en su camino. Que al abandonarla le había dado el mayor regalo sin saberlo, la libertad de descubrir quién realmente era. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras cerraba la tableta. Se sentía más solo que nunca, pero también extrañamente en paz. Al menos Amanda estaba bien, mejor que bien, y eso tendría que ser suficiente. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, las alarmas en la habitación de Eduardo comenzaron a sonar. Las enfermeras corrieron, seguidas por el médico de guardia. La presión arterial de Eduardo había caído dramáticamente. Su frecuencia cardíaca era errática. El rechazo del riñón había desencadenado una reacción en cadena, una falla multiorgánica que su cuerpo simplemente no podía combatir más. Llamaron al doctor Cortés a casa. Él llegó en 20 minutos, todavía con cara de sueño pero completamente enfocado. Los médicos hicieron todo lo posible, medicamentos, ajustes, procedimientos de emergencia, pero el cuerpo de Eduardo había decidido que era suficiente. El doctor Cortés se sentó junto a la cama mientras los demás médicos se retiraban gradualmente, entendiendo que no había nada más que hacer. Eduardo abría y cerraba los ojos, entrando y saliendo de conciencia. ¿Hay algo que quieras que le diga a alguien?,
preguntó el doctor suavemente. Eduardo reunió sus últimas fuerzas para susurrar. Dígale a Amanda que su riñón no falló. Yo fallé. Dígale que aprendí demasiado tarde lo que significaba ser amado así. El doctor Cortés tomó nota mental de cada palabra. Se lo diré. Eduardo cerró los ojos y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Ella va a estar bien, ¿verdad? Sí, respondió el doctor honestamente. Ella va a estar más que bien. A las 5:15 de la mañana, Eduardo Torres dejó de respirar. No hubo drama, no hubo escena dramática. Simplemente dejó de existir, rodeado únicamente por personal médico que había hecho todo lo posible por salvarlo. El doctor certificó la muerte, completó el papeleo, contactó a los familiares. Amanda estaba dormida cuando su teléfono sonó a las 6 de la mañana. Vio el nombre del doctor Cortés en la pantalla y supo inmediatamente por qué llamaba. Contestó con el corazón acelerado. Amanda, siento llamar tan temprano. Eduardo falleció esta madrugada. Ella se sentó en la cama, procesando las palabras. Sintió una oleada de emociones contradictorias. Tristeza, alivio, culpa por sentir alivio. ¿Sufrió?, preguntó finalmente. No, fue tranquilo al final. El doctor hizo una pausa. Me pidió que te dijera algo. Dijo que su riñón no falló, que él falló, que aprendió demasiado tarde lo que significaba ser amado de esa manera. Amanda lloró suavemente, las lágrimas cayendo sobre su almohada. Gracias por decírmelo, doctor, y gracias por cuidar de él. Después de colgar, Amanda se quedó sentada en su cama mientras el sol comenzaba a salir. Lloró por lo que pudo haber sido, por el Eduardo que conoció hace años, por el tiempo perdido, pero también sintió algo parecido al cierre. Esa parte de su vida había terminado oficialmente. 3 días después, Camila organizó un funeral. Amanda recibió una invitación formal, probablemente enviada por los padres de Eduardo. Llamó para declinar amablemente. No sentía odio, pero tampoco necesitaba ese cierre público. Su paz ya la había encontrado. El funeral fue pequeño. Colegas de Eduardo que se sentían obligados a ir. Sus padres ancianos llorando la pérdida de su hijo. Algunos familiares, curiosos que habían escuchado la historia y querían ver el final. Camila estaba ahí, vestida de negro, llorando dramáticamente, aunque varios notaron que las lágrimas no parecían completamente genuinas. El doctor Cortés asistió, sintiéndose obligado como el médico tratante. Cuando le pidieron que dijera algunas palabras, se acercó al podio y leyó un mensaje que Amanda le había enviado esa mañana. Yo lo perdono, pero la vida nunca perdona a quien desprecia lo que recibe de gracia. Las palabras cayeron sobre los asistentes como piedras. Algunos asintieron comprensivamente, otros desviaron la mirada incómodos. Mientras bajaban el ataúd de Eduardo, el cielo de Houston estaba gris y amenazaba con lluvia. Los asistentes se fueron rápidamente después de la ceremonia, escapando antes de que empezara a llover. Camila se retiró en un auto deportivo nuevo, sin lágrimas reales, una vez que estuvo fuera de vista. La tumba quedó sola, tan sola como Eduardo había pasado sus últimas semanas. Semanas después, Amanda anunció en una conferencia de prensa que el Instituto Torres de Vida construiría su primera clínica permanente. Los fondos del evento benéfico, combinados con donaciones y una subvención gubernamental, lo hacían posible. El apellido Torres, explicó Amanda a los reporteros, representa tanto al donante como al receptor. Es un recordatorio de que la vida es un regalo sagrado, que debe honrarse, no desperdiciarse, que cada día que respiramos es una oportunidad de hacer algo significativo. Un año después, en un parque de Houston, en una tarde soleada, Amanda jugaba con un grupo de niños. Sus padres eran pacientes que habían recibido trasplantes gracias a la información y recursos que el instituto había proporcionado. Los niños corrían alrededor de Amanda, riéndose, pidiéndole que los persiguiera. Ella se agachó con facilidad,
sin dolor en su costado, sin la punzada constante que la había acompañado durante meses después de la cirugía. Se sentó en una banca del parque, observando a los niños jugar. El doctor, Rafael Cortés, se acercó y se sentó junto a ella sin pedir permiso, con esa familiaridad cómoda que habían desarrollado durante el año. «La clínica va muy bien», comentó él. «Ya ayudaron a más de 200 familias». Amanda sonrió. «No podría haberlo hecho sin tu apoyo, Rafael». Había complicidad entre ellos, respeto mutuo, algo que podría convertirse en algo más con el tiempo. Pero no había prisa. Amanda había aprendido que el amor real no necesita demostrarse con sacrificios dramáticos, que puede crecer lentamente, construirse sobre bases sólidas de respeto y admiración mutua. Esa noche, en su departamento, Amanda abrió su diario. Era un hábito nuevo, escribir sus pensamientos antes de dormir. Tomó su pluma y escribió: «Le di mi riñón creyendo que compraría amor eterno. Lo perdí todo, incluyendo un órgano, pero gané algo que nadie puede quitarme, mi dignidad. Aprendí que el amor verdadero no se mendiga, no se negocia, no se compra con carne y sangre. El amor verdadero empieza por uno mismo». Cerró el diario y miró por la ventana. El Instituto Torres de Vida brillaba en la distancia, sus luces encendidas aunque ya era de noche. Una placa en la entrada que había mandado instalar decía: «Aquí recordamos que dar vida es el acto más noble, pero que vivir con dignidad es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos». Amanda apagó las luces de su departamento y se preparó para dormir. En su buró había una foto enmarcada donde aparecía rodeada de pacientes y voluntarios, todos sonriendo. No había fotos de Eduardo. Esa parte de su vida existía solo en su memoria, como una lección aprendida duramente, pero necesaria. Se metió a la cama y cerró los ojos, con una sonrisa de paz verdadera en sus labios. Había sobrevivido a lo peor. Había transformado su dolor en propósito. Había aprendido a amarse a sí misma. Y mientras se quedaba dormida, su último pensamiento fue claro: a veces el cuerpo rechaza lo que no le pertenece, pero el alma siempre reconoce lo que merece. Y ella finalmente sabía que merecía algo mejor que alguien que solo la valoró cuando necesitaba algo de ella. Esta historia nos deja una lección profunda que todos deberíamos grabar en nuestro corazón. El amor verdadero nunca debería costarnos nuestra dignidad. Amanda aprendió de la manera más dolorosa posible que los sacrificios extremos no garantizan amor eterno y que a veces las personas a quienes más amamos son las que menos valoran lo que entregamos. Ella dio literalmente una parte de su cuerpo, creyendo que ese acto supremo de amor sellaría para siempre su matrimonio. Pero lo único que logró fue descubrir que estaba amando a alguien incapaz de apreciar lo que tenía hasta que lo perdió. La verdad más dura que nos enseña esta historia es que no podemos obligar a nadie a amarnos, sin importar cuánto demos de nosotros mismos. Podemos entregar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, incluso nuestros órganos, y aún así, la otra persona puede decidir que no es suficiente. Y eso no dice nada sobre nuestro valor, sino todo sobre su incapacidad de reconocer un regalo cuando lo tienen frente a ellos. Pero la lección más hermosa de esta historia no es sobre el dolor de Amanda, sino sobre su renacimiento. Ella tomó la decisión más poderosa que cualquier ser humano puede tomar: transformar su tragedia en propósito. En lugar de quedarse atrapada en el rol de víctima, en lugar de permitir que la amargura consumiera el resto de su vida, Amanda canalizó su sufrimiento en algo que ayudó a cientos de personas. Convirtió la peor experiencia de su vida en la razón de vivir de muchos otros. Ese es el verdadero poder de la resiliencia humana, la capacidad de encontrar significado incluso en el dolor más profundo. Muchas veces en la vida nos aferramos a personas que ya decidieron soltarnos.
Suplicamos, rogamos, nos rebajamos, sacrificamos nuestra dignidad en el altar de un amor que ya no existe o que tal vez nunca existió de la manera que creíamos. Y lo hacemos porque confundimos el amor con el sacrificio, creyendo que mientras más suframos por alguien, más real es nuestro sentimiento. Pero Amanda nos enseña que el amor más importante, el amor que realmente nos salva, es el amor propio. Ese momento en que ella decidió no visitar a Eduardo en el hospital, cuando decidió no responder su carta con palabras, sino con silencio, cuando eligió su propia sanación por encima de las súplicas de un hombre que la había descartado, ese fue el momento en que realmente comenzó a vivir. La historia también nos recuerda que las acciones tienen consecuencias. Eduardo tomó decisiones egoístas, negligentes, crueles. Dejó de tomar sus medicamentos porque quería disfrutar su luna de miel sin restricciones. Abandonó a la mujer que le salvó la vida porque creyó que merecía algo mejor. Eligió la superficialidad sobre la profundidad, lo nuevo sobre lo verdadero y al final pagó el precio más alto. No estamos aquí para juzgarlo, sino para aprender de sus errores. Cuando despreciamos los regalos que la vida nos da, cuando tomamos a las personas por sentado, cuando creemos que siempre habrá tiempo para arreglar las cosas o que nuestras acciones no tienen consecuencias reales, nos arriesgamos a perderlo todo de la manera más devastadora. Pero más allá del castigo que Eduardo recibió, la verdadera justicia poética de esta historia es que Amanda no necesitó venganza. Ella no tuvo que hacer nada para que Eduardo pagara por lo que hizo. La vida misma se encargó de eso, y mientras él se desmoronaba, ella florecía. Esa es la venganza más hermosa que existe. Ser tan feliz, tan exitoso, tan pleno después de que alguien te destruyó, que cuando finalmente se den cuenta de lo que perdieron, ya sea demasiado tarde. Amanda no perdió tiempo odiando a Eduardo, simplemente siguió adelante, construyendo algo hermoso sobre las ruinas de lo que él destruyó. Esta historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Que no importa cuánto hayamos dado, cuánto hayamos sacrificado, cuánto hayamos amado, si la otra persona no lo valora, tenemos todo el derecho del mundo de retirarnos con dignidad. Que nuestro valor no está en lo que podemos dar físicamente, sino en quiénes somos como personas. Que el verdadero trasplante que muchos de nosotros necesitamos no es de órganos, sino de dignidad, de amor propio, de comprensión de que merecemos ser amados de la misma manera intensa y completa con la que nosotros amamos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.